Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos a este séptimo episodio de este podcast de Nexo. Quiero dar la bienvenida a todos los que están acá por primera vez, los que vienen escuchando todas las semanas. Esto es The Nexo Podcast y en este episodio muy particular tenemos como siempre a nuestra invitada de honor, la licenciada Paula Gross. No soy más invitada. Ella no es más ya invitada. Es parte de la mesa. Y a mi compañero Marquinal. ¿Cómo anda mi compañero? Un gusto, Paulina. Paucha la laucha. ¿Sabías que a la Pauli ¿Cómo le decían dijiste? ¿Cómo dijiste? Paucha la laucha le decían a la Pauli cuando era joven? Muy Contá por qué. feo apodo. O sea, no tiene un porqué. Eso ¿Contá? es lo que rimaba. Contá que le robabas. ¿Eras a tu una niña compañera. rata? No. ¿Jugabas en Sería Minecraft? genial que Es fuera. que en la secundaria las chicas me decían así, pero no tiene un porqué. Solo También le han dicho Paula Papa. Bueno, eso cuando fuimos. Pero escucha, Paucha la laucha era como, hola Paucha la laucha. No, ¿O cómo era? ¿En qué contexto? No sé, como cuando nos poníamos apodo. Paucha me lo siguen diciendo. Paucha. O Pauchi, bueno, me lo siguen diciendo. Pero no, el de mis amigas era mucho peor y no lo puedo reproducir. Porque justo Nos como desmonetizan el video. Sí, de Mechi y de Nika. Eran los peores esos. Había como ahí apodos picantes. Sí, Picantes, picantes. fuertes. Todo que derivaban de sus nombres, digamos. Pero no se pueden reproducir. Así que Paucha la laucha yo no me quejaba. Comparado Perfecto, con era los el más otros, sano. Sí, Dentro de no lo me que- quejaba. ¿Y de después qué Paucha. otros apodos has tenido en tu vida? Puchi, siempre me dijeron mis tíos Yo cuando le digo era Pochi. chiquita. Puchi es mi favorito. Como el Ah, puntero. es como tierno, ¿no? Como... Sí, cuando era chiquita me decían así. Y Pauli, siempre me dijeron. Y Paula Papa. Bueno, Paula Papa, no me gustaba tampoco. Explica un poco por qué Paula Papa. Bueno, porque una vez éramos más chicas. Adolescentes. Sí, no, saliendo de la adolescencia. Estamos hablando de un grupo Sí, eclesiástico. todas las conocen, las mellizas, Todas las conocen. la Miku. Bueno, todas ellas me decían así. Lo que pasó fue, o sea, sí me merecía ese apodo ese día nomás, pero bueno. No por la eternidad, digamos. No. Lo que pasó fue que yo hinchaba para juntarnos en lo de las mellis, creo, o en lo de la ABUS, no sé. Hinchaba después de la reunión, vamos algo. Y yo me acuerdo, o sea, hay una frase que dice mi papá que era muy clave en ese momento y no la tuve en cuenta. Mi papá siempre me dice, uno es dueño de lo que calla. Muy sabio. Muy sabio. ¿Proverbios cuánto? La Diego cuestión Grosso. es que yo jodía tanto para juntarnos y yo me acuerdo que dije, yo voy en colectivo si hace falta. Entonces todas fuimos, o sea, como enfilábamos para ir en colectivo. Y justo después, a último momento, se sumó Sol. Teníamos 18 años, nadie tenía auto, salvo Sol. Sol tenía auto. El tenía famoso El kiwi. El kiwi. El kiwi. y tenía habíamos comprado pizza en fábrica de pizza, teníamos que ir a buscarlo. Y bueno, yo me sumé a su auto. Y las chicas, pero porque en ese momento no es que lo hice con mala intención, sino que dije, bueno, te ayudo porque, no sé, para ir a buscar las pizzas. Con toda qué la sé buena yo. intención del O sea, universo. no es que pensé, ay, no, todas estas cosas de que Voy a yo ventajear. fui la que, claro. Butaquera. Y me quedé en su auto y claro, y de ahí enfrente, la Miku me gritó, sos como la papa, sucia y barata. Negra, sucia y barata. No, La Miku gran, es muy Fue graciosa. muy gracioso. gran ponedora de apodos. Sí, también. total. Y ahí Como el me Mauro. quedó Paula Papa. Ah, ellas también me decían peluche, me acuerdo. Buenos apodos. Y tenían me ustedes. pusieron peluche, no sé por qué me Qué pusieron bien. peluche. Muy bien. Esos fueron todos mis apodos. Ahora solamente me queda Pauli. Vos te has puesto tus apodos. ¿Yo? Tus apodos siempre te los pusiste No, en vos. realidad toda la vida me puse un apodo. Era Marquito, Gordito, todas cosas así, generalmente discriminatorios, Y físicos. cabezón y demás. O sea, siempre Ninguno algo. era mentira, Era o sea, algo hay que decir la denigrante. verdad, ninguno era Mi hermano mentira. me decía, buen día, pelota, me decía mi hermano. Sí, he tenido algunos apodos, se ríe acá el público, no ¿Cómo sé por qué. estás, pelota? Sí. Me tenía varios apodos, pero bueno, siempre enfrente en alto. Una vez en la escuela me dijeron, anda gordito. Y yo, Dios me hizo así y él me ama. Fue mi respuesta. Pero bueno, era bajo mi... Era todo lo que podías Claro, no podía hacer otra cosa. hacer. Era tus herramientas de No ese podía hacer momento. otra cosa.
Pero no, nunca me puse tantos apodos. Sí, El Marquito era el primero. el Marquito, muy bueno, me Muy de parecía, apodo de Twitter. me parecía piola. Me parecía pero piola ese- porque terminaba con H. Claro. Ojo No ahí. me gusta tanto. Terminaba Sí, con bueno, H. El Marquito. 2015, 2016. Bien, era canchero. Yo sentía que era canchero. La Marquito época ponía en que- Twitter Fab y te digo qué opino de vos. Full Fabi, te pido que opino de vos. O Ask Fabi, FM. subo una foto con vos que tengo por ahí. Sí. Mucho Fab. Y tenía. Fabi, opino de vos con solo tu inicial. Claro, medio anónimo. Anónimo, sí, un pibe Nada, loco, un muy pibe loco, un tipo pibe loco. Muy querido. Era famoso. Era famoso. No, nunca fui famoso, pero sí tuve siempre quizás un poquito de influencia. Quería hacerse humilde, pero no. Quería hacerse el humilde. Y Marquinal surgió, qué tiempos, en un campamento, en uno de los pabellones carcelarios de los cuales siempre estuvimos como en los campamentos de la iglesia. Y creo que fue el Valen, no sé si fue el Valen, pero creo que fue el Valen, y ahí surgió Marquinal, que fue el apodo que realmente Te quedó a la identifica. posteridad, porque yo en algún momento, en mi vida normal, sabía que iba a ser rapero. Yo sabía Sí, que en sí, algún sí. momento iba a rapear, y dije, ¿qué nombre me pongo? ¿Qué AKA? ¿Qué AKA me pongo si voy a rapear? Y bueno, 2017 surge Marquinal y creo que ya es parte de mi personalidad y no me desagrada. A Además, comparación el de ma- todos los apodos que he tenido en mi Sí, vida. sí. El Marquinal pri- o pelota. ¿qué Exactamente. Gordito y El primero que Marquinal. quede bien, el primero que me guste un poquito lo agarraba. La lo vara tomé no era muy- Y lo hice parte. O sea, lo agarré y dije, de esta forma, no de otra. Además, el Marquinal en Instagram queda muy bien. Queda Como que te da bien. mucho aura, es verdad. Queda bien, queda Yo bien. estaba pensando en eso justamente. Está bueno, ¿no? El Como que trauma tiene- de Lucas es que su Yo nombre nunca- no tiene apodo. Mi nombre no tiene apodo natural, como... Por Pau. ejemplo, mi problema de niño era Gabriel, Gaby, Julieta, mi hermana Juli. Y yo no había forma de... Lucky de- es medio... Sí, ahora ya de grande ya me amiga un poco más. Pero nunca tuve apodo, porque para colmo nosotros éramos todos negros, entonces vos decías negro y entonces se daban vuelta todos. Es verdad, y tenés razón. Entonces como nunca tuve apodo, sí puse muchos apodos. Y yo- Gran... yo- Sí. Mi apodo. La poli me dice bestia. No. Bestia del hardcore. Yo Animal. desde siempre le dije Lu. Pero hay gente que me dice así, gente grande, ¿eh? Lu. Un poco, te da un Tuve poco una de entrevista cringe. el lunes de trabajo y me decían Lu. Y era raro. Escucha, Lu, te pregunto. Sí, vos. es como... Sí, sí. Estás invadiendo un... Claro, no, Es no, por solo favor, mi- no pases es solo esta mi línea de apodo. confianza. Sí, pero Solo tampoco me mi da para apodo. decirle, Claro. mira, prefiero que me digas... Prefiero que me digas Lucky porque Lu solo me dice mi esposa. Sí, imaginaste en el Marcando ambiente territorio. laboral. Claro, se Pero va. con- Quedó Contratame. como el hazmerreír de la Sí, empresa. Sí, total. No, y sí, yo pongo mucho apodo. Sí, soy te he de poner escuchado mucho. poner apodos muy hirientes en su época, pero muy buenos. Yo siempre lo cuento que soy de ponerme apodos muy hirientes, lo cual he intentado cambiarlo los últimos años. Pero muy buenos. Yo creo que, Pero es como que yo lo digo y queda. bueno, con el que te recibiste para mí que ha doctorado. prevalecido. Creo que el que prevaleció y que, pero trasciende generaciones, Tubi. Tubi es increíble. Trasciende Creo que fue mi mejor generaciones. apodo. Mi mejor Sí, apodo de trasciende mi porque vida. trascendió. Trascendió. La madre le dice Tubi. Los vagos del fútbol Del dicen Tubi, fútbol le no lo dicen conocen Tubi. para nada. ¿Sabés lo que me lloró en un momento con el JOA? Fui profe de la Junior y era mi coprofe, él, ¿viste? Y Era tu yo Timoteo. no podía decirle al profe Tubi, no podía. Entonces al profe JOA y me lo tuve que instaurar. Porque imagínate que yo le digo a un niño decirle al profe Tubi y por ahí se me escapaba. Y era tremendo, más fuerte que uno. Ay. Para los que no saben, Tubi, eso yo le puse ese apodo cuando teníamos 14 años, es decir, 2013, en un campamento Un gran de grados, campamento, insomnio. Insomnio 2013, y yo le digo, estábamos en ese momento, ahora va volviendo, las generaciones se van reutilizando, y en ese momento era como cualquier cosa que diga, tu vieja. Bueno. Totalmente adolescente, totalmente tontos. Entonces digo, Borda, a partir de ahora te va a llamar Tubi. Entonces cuando la gente pregunta, le vamos a decir por tu vieja. ¿Por Entonces, qué Tubi? Por tu entonces, vieja. ese era nuevo el Tubi. ¿Vos ¿Cómo te llamas? Preguntale cómo le decimos a él. ¿Cómo te dicen a vos? Tubi. ¿Por qué? Por tu vieja. Y salimos corriendo. Como si Yo fuera- lo viví, lo experimenté. A mí me hicieron ese chiste. Yo estaba y pregunté Sí, y me sí, dijeron, sí, ¿por tu sí. vieja? Y después Tubi. Después otro que llamaba Chucky. El Chucky, Chizo. Chizo, muy bueno, muy Bultoni. Bueno, ahí hay montones. Tenemos un tema el día de hoy. Sí. No es Que una no cuestión son los que no es apodos. apodos. No son que los podría apodos. ser. Pero, Podría ser un tema en sí. Etiquetas. etiquetas. Uf. Pero lo va a presentar la ¿Yo? Pochi. ¿Dijiste que lo ibas a presentar vos? Ah, no, pero es que vos sos la jefa acá. Así Ok, que bueno. La jefa de Nos piso. adaptamos. nos adaptamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es acerca de cuando tenemos dudas. ¿Ustedes piensan que nuestra fe es estable y
¿Fuerte? Pues no. Ah, pensé que era retórica la pregunta. Sí, es retórica para el público. Ok. No, todos tenemos dudas, todos tenemos momentos donde atravesamos dudas sobre nuestra fe, nuestra relación con Dios, si Dios nos ama de verdad o no, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de eso. Y yo pensaba que este podcast no solamente es para las personas que ya creen en Dios y que ya han tenido su experiencia con Dios y están caminando en una relación con Él, y bueno, porque están atravesando ciertas dudas o han atravesado, como a todos nos pasa, sino también en las personas que quizás es como que conocen de Dios, pero tienen muchas dudas que les impiden como atravesar esa barrera de, bueno, creerle a Dios, que es muy diferente conocer de Dios y creerle a Dios. Así que bueno, tengo una dinámica para empezar el podcast de hoy, porque estoy muy en las dinámicas. Es la del Gaby. Total. No, las dinámicas del Gaby son... Yo puedo contar eso antes de que arranque. Es muy gracioso. Es muy gracioso, es muy gracioso. Una vez yo estaba todavía viviendo solo, creo. No nos habíamos casado todavía. Y mi casa de soltero era la casa de donde iba todo el mundo a comer. Vamos a comer, vamos a juntarnos a comer. Bueno, ¿dónde? Bueno, vamos a comer a mi casa. Tarde ya, eran las 11:30 de la noche. Llegamos a mi casa, a otro departamento. Y el Gaby quería comer milanesa. Y Gaby quería comer milanesa. No había forma de pedir otra cosa. Y consiguió milanesa a las 11:30 de la noche. Fuimos ahí al barrio Los Hornos, en el fondo, en en oscuridad total. Bueno, fuimos, compramos milanesa. Cocinamos, milanesa con fideo. Pero una mugre, éramos como 15. Todos los platos sucios, todas las ollas, todo sucio. Yo dije, vamos a comer a mi casa, pero me lavan los platos. Lo único que yo quería, me laven los platos. Bueno, terminamos de comer. Y yo decía, bueno, ¿quién va a lavar los platos? ¿Qué sé yo? Dale, no se pongan en eso. Y acá dice, se me ocurrió una dinámica. Porque nadie esperó que tiene una dinámica de lavado de platos. La palabra de dinámica. No, y la palabra dinámica te arruina. Tengo una dinámica, dice, cada uno lava su plato. Me arruinó completamente. ¿Por qué? Porque cada uno lavó literalmente, su plato. O sea, no lavó ni su vaso, ni sus cubiertos, ni las ollas. Y yo los eché a todos al carajo. Yo me acuerdo que en ese momento algo había pasado con Nacho también, que vos estabas enojado porque no sé si Nacho se había postulado para lavar. No me acuerdo una cosa así también. Fue toda una mala sangre. No, y yo digo, no, bueno, ya está, no se preocupen, déjenlo ahí. Y todos dijeron, no, yo lavo mi plato. Y el Nacho lo dejó ahí. El Nacho cumplió y me miró así y ¿qué le vamos a hacer? Pero las dinámicas del Gaby son efectivas. Solamente tuvo esa dinámica, la verdad. Sí, no tiene otra, no es un hombre de dinámicas. Pero yo estoy empezando a ser una mujer de dinámicas. Sí. Porque ahora que estoy en mi era de profesora, tengo que hacer que los chicos quieran ser parte de la clase. Ok, bien. Entonces vamos a hacer que los chicos parte de la clase. Sí, hoy vamos a hacer entonces una dinámica y tenemos un público hoy, así que les vamos a llamar. Todos van a participar. Wow. ¿Los llamamos para este lado? Bueno, vos sos la jefa. Vos sos el que va a editar después esto. Bien, venga el público y ahí párese cerca de nosotros. O atrás. Acá atrás. Aplauso para el público. Dale público. Todos. Público. Si quieren venir al público. Mira, el Toto también puede venir incluso. Toto. Dejá esa cámara ahí. Sí, Sí, dejalo Toto, ahí. vení. Y después lo... Ah, bueno. No quiere, le da se hace vergüenza. vergonzoso. Ok, hoy tenemos dos públicos. Totalmente rojo se pone Fran Medrano. Totalmente rojo. No tiene que decir nada, no se preocupen. No hay que tienen decir que nada. hablar, yo lo pensé especialmente. Marquinal, ¿se puede venir a ver el podcast? ¿Se puede venir a ver el podcast? Obviamente que sí. Los martes. Los martes. Están invitados con juicio. Siempre con juicio. O sea, no locura. Siempre que traigan algo para comer. Por ejemplo, los chicos no trajeron absolutamente nada. La última vez. Primera y última vez que vienen. Y algo para compartir. Siempre. Una palabra. Algo. Algo. Bien, Pau. Bueno, todos miren. ¿Nosotros también jugamos? Sí, todos van a jugar. Nos damos vuelta mirando para la cámara. Levanten dos manos. Ahí está, así. Las dos que tienen, digamos. Levanten sus dos manos, ¿ok? Esta dinámica se llama baja un dedo, sí. Baja un dedo. Re largo baja un dedo, sí. Baja un dedo si alguna vez sentiste que tu fe estaba débil. Baja un dedo si alguna vez oraste y sentiste que Dios no te escuchaba. Baja un dedo si alguna vez comparaste tu fe con la de otra persona. Baja un dedo si alguna vez te alejaste un poco porque no entendías lo que Dios estaba haciendo. Baja un dedo. Pueden jugarlo en su casa también. Y manden fotos. Baja un dedo si alguna vez te sentiste culpable por tener dudas.
Baja un dedo si alguna vez pensaste que Dios estaba en silencio a propósito. Baja un dedo si alguna vez intentaste controlar algo que sabías que debías dejar en manos de Dios. Yo bajaría todos los dedos. Baja un dedo si alguna vez creíste una mentira sobre vos mismo, como por ejemplo, no soy suficiente, etc. Y baja un dedo si alguna vez volviste a confiar en Dios después de un tiempo difícil. Bueno, ¿cuántos dedos tienen? 2. 2, 3, 2. Bueno, hey, bien, yo me hubiese bajado todos los dedos. Es que hay una que no la escuché. Oh. Hay una que no entendí para nada. No, hay una Muy que bien, dice, sí, un público. aplauso para el público. El público ya se puede retirar. Se No, quedaban. quédense ahí. Bueno, esto nos hace dar cuenta de que este tema es muy pertinente porque todos nos pasan estas cosas. A mí me pasan las 10 cosas, la verdad. No tendría más dedos. Pero bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar sobre la fe y las dudas acerca de la fe. Bien. Me encanta este tema. ¿Qué es la fe? ¡Ay, era mi primera pregunta! Ay, no me digas. Yo Twins. la- Bien, ¿qué es la fe? Bueno, la La fe es la certeza certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo algo acá Y metido. si desde- tuviera fe como un granito de mostaza. Ok, yo quería decir esto. Cuando hablamos de la fe, no sé cómo lo piensan ustedes. Yo ese versículo de Hebreos 11 lo he leído y releído 150 millones de veces. Y habla, no tengo la Biblia a mano, pero habla de un... No me gusta esta Biblia. Qué malo. Es muy gigante, Pau. ¿Cómo haces para leer con esto? Extremadamente Biblia gigante y toda tiene totalmente ahí- anotada. Bien, dice Hebreos 11:1, que encima esto está en NBI. ¿Viste? Esta Biblia no hay que leerla nunca más. ¿Por qué? No, mentira. Sí, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso está genial. Me encanta a mí Hebreos 11:1, pero Hebreos 11:1 viene de Hebreos 10. Y Hebreos 10 viene hablando de perder la confianza, un llamado a la perseverancia y un montón de cosas más. Entonces, como que está bueno entender Hebreos 11:1 a raíz de lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10 viene hablando de que mediante la sangre de Jesús, gracias mi Biblia. Mi Biblia. Bueno, Biblia. yo te sigo con esto. Ok, Hebreos 11:1. Perdón, Hebreos 10. Hebreos viene hablando de un montón de cosas. Hebreos es una carta magnífica. Yo les animo a que la lean. Hebreos y Romanos, cartas que hay que leerlas y releerlas una y otra vez. Hebreos hasta me que parece queden en la memoria. Una maravilla. Quiero contarles esto. El otro día estábamos en un viaje, fuimos a un evento y estaba un hombre, un tipo que ya es anciano, al que yo admiro mucho, se llama Robert Barriger, que es un muchacho... Un anciano de días. Un anciano de días, pastor de una iglesia en Perú, y le hicieron esta pregunta de cuáles son tus disciplinas espirituales o cómo haces para mantener, cuáles son tus no negociables. Y toda la gente decía, porque era como un foro, no, mi disciplina espiritual es no, como guardar este espacio de la mañana, no negociar, bla, bla, bla. En este momento yo oro por mi familia, por esto. Bueno, no sé, todos hablaban como de su tiempo devocional, el ayuno, bla, bla, bla. Pero él decía, yo de los 365 días, 200 estoy afuera de mi casa. Porque tengo que viajar, porque tengo conferencias, porque tenemos otras iglesias, bueno, bla, bla, bla. Y entonces yo descubrí hace muchos años que Dios me habla por medio de la Biblia, pero yo tengo que aprenderme la palabra de Dios. Si yo estoy lleno de la palabra de Dios en mi memoria, siempre voy a tener una conversación con el Espíritu Santo. Entonces dice que hace 5 años que él memoriza 5 versículos, ¿era? 5 versículos por semana. Y que ya hay libros que se sabe por completo. Por ejemplo, Apocalipsis se lo sabe por completo, Hebreos se lo sabe por completo, Romanos se lo sabe por completo, se sabe de memoria. Y luego empezó a tirar. Entonces yo le preguntaba, Apocalipsis 12:4, taca, 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 así, de una. Ah, ¿se sabe encima dónde queda? Claro, ¿dónde queda? ¿En qué calle queda? Ok, no sé por qué me fui con esto. Importante aprender versículos de memoria, porque eso te ayuda a tener como Por eso, porque vos decís, ¿qué es la fe? Bueno, ¿qué es la fe? certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué es útil esto? Porque cuando vos estás caminando en el valle de sombra y de muerte, cuando estás atravesando cosas en tu vida, vos pensás y decís, en ese momento el Espíritu Santo te habla con ese versículo. Vos decís, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que estoy esperando algo y eso hace entender lo que no se ve. Bueno, me fui. No importa. Hebreos 10 dice, viene hablando del sacrificio de Jesús y cómo el sacrificio de Jesús es perfecto. Hebreos 9, bla, 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 cómo el sacrificio de Jesús, por qué quita el pecado del mundo, que la ley es sombra y sombra y gloria de las cosas que son eternas, bla, 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 bla. Y empieza diciendo... esta parte de Hebreos 10 que es muy fuerte, dice a partir del versículo 26, hay un título en la Reina Valera que dice advertencia al que peca deliberadamente. Y empieza a hablar
de cuál es la advertencia de las personas que siendo salvas deciden pecar deliberadamente. Algún día podemos hablar de esto, es muy fuerte, pero está muy bueno. Y bueno, y habla de muchas cosas, mía es la venganza, dice el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, bla, 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 bla. Y empieza a decir esto, pero traigan a memoria, versículo 32, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate por padecimientos, y empieza a hablar de vituperios, y como esas grandes luchas que tenemos apenas nos convertimos al cristianismo. Apenas nos convertimos, hay un concepto que dice que son las 72 horas en donde el recién nacido muere o vive. Apenas nos convertimos y las primeras etapas de nuestro encuentro con el Espíritu Santo y encuentro con Dios, sufrimos muchas guerras y muchas batallas contra nuestro viejo hombre y bla, bla, bla. Y termina diciendo esto. No pierdan, pues, vuestra confianza, que tiene un gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Viene diciendo esto, es necesario que perseveren para que obtengan la promesa, porque aún un poquito y ha de venir el que vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, siempre es muy importante esto. Cuando arrancan leyendo un capítulo, con el versículo 1, lean los 2 o 3 versículos anteriores, porque generalmente está conectado. Puede parecer una obviedad lo que estoy diciendo, pero te da un contexto más general de todo. La charla acerca de la fe, que termina con Hebreos 12 diciendo que, por lo tanto, tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, bla, 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 bla. Entender todo el contexto nos ayuda a entender que viene de la charla de la fe a personas que le está advirtiendo, hey, no pequen. O sea, no pequen deliberadamente, vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir problemas de la vida porque estamos atados a una vida de sacrificios, pero yo los animo a que perseveren hasta el final manteniendo la fe, porque dice, mas el justo vivirá por la fe. Y ahí dice, ¿qué es la fe? La fe es la convicción, la fe es una convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gusta a mí esto de pensar de la certeza de lo que se espera como, che, yo sé lo que espero. No tiene que ver con, la fe no es algo que no tiene sustancia, todo lo contrario. El otro día hablaba con, no me acuerdo con quién, y le decía que tiene que vivir para las recompensas. Nosotros hemos tenido esta charla muchísimas veces. Si la Biblia está llena de momentos donde Dios, Jesús y promesa del Espíritu Santo que dicen, yo les prometo esto, el que hace esto tendrá esta recompensa, y bla, 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 no podemos caer en la falsa humildad de decir, no, yo no vivo por las recompensas, el Señor preparó recompensas para que andemos en ellas. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo que estar convencido de qué es lo que estoy esperando. La salvación, la libertad, el poder del Espíritu Santo. Yo estoy convencido de eso, entonces yo tengo esa certeza de que va a venir. Por ejemplo, yo en el campo de los pre, fuimos con la Pauli al campo de los pre este año, y yo tenía como la responsabilidad de hablar de la venida de Cristo y de esperar la venida de Cristo. No sé quién más. Creo que vos, Pau. Ojalá que yo. Eso, el que quiera. Y yo les decía que, le dije, miren chicos, estamos en una puerta cerrada, por esa puerta va a entrar alguien con muchos caramelos. El primero que lo vea se va a ganar todos los caramelos. Y era impresionante como, y yo seguía hablando, y No, y dijo que era mentira. Primero no dije nada. Y los nenes estaban así. Estaban viscos. Unos ojos miraban a mí y los ojos miraban la puerta. Y estaban así. Y algunos estaban como medio arrodilladitos ya. Eso es como la expectativa de esperar algo. Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Yo ya sé que va a llegar. ¿Qué pasa? La iglesia no sabe lo que está esperando. Más allá de la venida de Jesús, hay muchas cosas que tenemos que esperar como iglesia y como individuos, que es llenura del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener más fe cuanto más sepa qué es lo que estoy esperando. Y ahí son todas las promesas que da la Biblia y que da, ya sea el Sermón del Monte, las promesas de las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener más fe cuando yo tenga claridad de qué es lo que espero y lo tenga como una certeza. Listo. El Señor me va a dar paciencia, el Señor me va a dar una charla que nos queda siempre como entrelazada con otras, y es, el Señor me va a dar una familia, porque Dios es un Dios de familias. Entonces, eso es una certeza, entonces eso tiene que alimentar mi fe. Y después dice, y la convicción de lo que no se ve. Eso no es nada diferente a lo mismo que estamos hablando ahora. Son cosas que no se ven, pero tengo la certeza y puedo aprender a caminar. Y si seguimos, Hebreos 11 dice, por esta fe es que algunos han atravesado cosas, y habla de Abraham, de Noé, de Isaac, bla, bla, bla. Ahí es donde a mí me atraviesa un 100% porque
como que nosotros entendemos que la fe es algo que, como le explicaba vos, Luquita, que para muchos es algo que no es palpable, digamos. Claro, como, bueno, no es medible. el hombre de fe. Un hombre de fe es aquel que cree en un Dios que no ve. Pero también, o sea, creo que todas las personas en el mundo somos personas de fe. Claro. Porque Todos creemos en algo. Todos creemos en algo y también todos tenemos fe en que mañana va a salir el sol, en que se va a poner de noche, en que, o sea, todo el tiempo vivimos con fe de que si tengo mañana una cita en el médico, voy a ir y el médico va a estar ahí. Yo sé que va a estar ahí, aunque yo no lo vea, aunque no tenga esa conciencia. Entonces, creo que todas las personas son una persona de fe. Lo que diferencia al cristiano, a ese cristiano de fe, a la persona que tiene fe en un Dios real, es, creo, el poder experimentar esa fe. Porque yo creo que la fe que tenemos nosotros es una fe que no habla de hechos inmediatos, sino que también habla de una esperanza. Claro. Por eso ahí en el versículo que leíste vos dice, o sea, no pierdan la confianza, que eso los va a llevar al galardón. Y en Hebreos 11, más adelante, a mí Hebreos 11 me encanta y es un y todos los versículos de Hebreos 11, cómo relatan a los héroes de la fe, que después Hebreos 12 arranca ahí teniendo una gran nube de testigos. O sea, que hoy, para nosotros, la gran nube de testigos son todos los héroes de la fe. Y cuando habla no sé si es nuevo Moisés, que Moisés era, que camina como viendo al invisible. Sí. Esas cosas a mí como que me hacen arder el corazón. Y en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para mí la fe tiene que ver, como vos decís, en esto de que, o sea, respecto a Jesús, y a nosotros lo tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero cuando habla de esto de confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, yo me acuerdo una vez que iba por la LEM, escuchando Peregrino de Alessandro Villas-Boas, iba en la bici por la Vicenda de LEM, y iba escuchando esta canción que la había escuchado 1000 veces porque había salido nueva y me encantaba esta canción. Todas las canciones de Alessandro Villas-Boas me encantan. Y la iba escuchando y en un momento tengo que frenar la bici porque escucho esta parte que dice, soy como un hombre peregrino en tierra como desconocida, soy como aquel que lo tiene todo pero está esperando algo mejor. Eso es fantástico. Y ahí fue como que me cayó la ficha de eso y me largo a llorar porque digo, es esto también. O sea, la fe, parte de la fe para mí es entender de que hoy nosotros en Cristo lo tenemos todo, pero estamos esperando algo mejor, que es verlo cara a cara. Entonces para mí la fe tiene esto también. La fe en la que creo es una fe que dice, yo hoy en Cristo soy completo, estoy completo en Cristo, pero estoy esperando algo mejor, que es verlo cara a cara, que es reinar con Él, que es ver la tierra restaurada, que es ver al enemigo caer ante sus pies. Entonces, cuando leo Hebreos 11 y leo sobre la fe, se viene todo esto a la cabeza, porque cómo vivían aquellas personas que no tenían el Nuevo Testamento, que no sabían de Jesús y vivían y creían en Dios. O sea, sin nada, o sea, es como voy porque creo en vos, y voy, y camino como viendo al invisible, y voy, y todos los ejemplos que hay acá, que menospreciaron sus vidas por esa fe, por la fe, o sea, ellos por la fe murieron, ellos por la fe. Entonces a mí cuando hablamos de fe es como que me traslada todo esto, ¿viste? Me traslada a la vivencia de hoy en Cristo soy completo, pero esa fe de la que soy lleno, siendo completo en Cristo, me lleva a decir, che, estoy esperando algo mucho mejor, que es verlo a Él cara a cara. Entonces, sí, hay algo que para mí es importante y es, sí, la fe tiene sustancia, pero hay gente que sufre faltas de fe sí, como problemas bajones de fe. Bajones de fe, crisis de fe. Ajá. Y quiero explicar esto. La fe es un músculo. De hecho, la fe es un don. Y podríamos, capaz llegamos a hablar de esto. Yo he conocido gente y yo, por ejemplo, tengo el don de fe. Voy a explicar un poco a qué se refiere esto. Pero cuando hablamos de la fe, quiero derribar esta mentira de que la fe, y no la voy a derribar yo, la han derribado grandes teólogos y pensadores durante los últimos 500 años, de que la fe no es para la gente simple. De hecho, la fe tiene que ver con sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que vos decías. La fe, cuando hablamos de la certeza de lo que se espera, es, che, yo me voy a dormir y mañana va a salir el sol. Eso es fe. Pero, ¿fe en qué? ¿En el sol? No. Fe en que hay una certeza de que mañana va a llegar algo. Y eso se va como ejercitando, se va trabajando.
Pablo habla en Corintios de que los maduros son aquellos que han llegado a la madurez por el uso y el ejercicio de sus sentidos espirituales. Eso tiene que ver con la fe. Entonces yo hoy hago un acto de fe. Por ejemplo, hoy voy y en fe voy y oro por alguien en la calle. Puede ser, es capaz muy, muy tangible y es lo que nos imaginamos cuando hablamos de una persona de fe. Pero pensá en personas que están mucha gente, hoy por hoy. Con la Poli, por ahí hablamos mucho con mucha gente que está atravesando ansiedad, depresión, ataques de pánico. ¿Qué es un paso de fe? Desafiar tu estándar. O sea, che, a mí me pasa esto, cada vez que me pasa esto a mí me agarra un ataque de pánico. Bueno, ¿qué es la fe? Voy a desafiar esto. Che, tal vez no llego a ningún resultado. Tal vez en ese paso de fe quiebro y no funciona y vuelvo a tener mi ataque de pánico, pero yo ya senté un precedente. Entonces, la fe se basa en el historial. Dígame si esto se está entendiendo, porque por ahí es medio... Sí. Pero, che, yo hoy di este paso, no funcionó, pero di un paso. Mañana doy otro paso. Entonces, con el historial que voy teniendo de fe, voy acumulando esto. Yo no sé si lo conté acá o no, o en qué contexto lo conté, esto de la historia de los chicos que caminaron sobre el agua. Sí, lo contaste la semana pasada. Lo conté. Bueno, es ese mismo concepto. Che, yo conozco esto, para mí lo lógico es... caminar sobre el agua, entonces no necesito desarrollar mi fe en eso. Entonces la fe es un músculo que vamos ejercitando a medida que salimos de la comodidad. Y que también siempre podemos tener más fe. Obvio. Y siempre podemos vivir a otro nivel de fe. Como que en este ejercicio, ay, casi tiro todo, en este ejercicio, nuestro primer paso es creer que Dios existe. Ese es el primer paso. Nuestro segundo paso es creer que Dios nos ama y que Jesús murió por nosotros. Y así, pero quizás el último paso es creer, bueno, no sé cuál sería el último paso, pero bueno, pasos más grandes es creer que vivir en fe es creer que nunca nos va a faltar nada, que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, es creer que si oro por alguien se va a sanar, es creer que mi familia va a ser salva y muchísimas otras cosas, pero siempre nuestra fe puede seguir aumentando y con eso también aumentan nuestros niveles, me parece a mí, de cercanía con Dios y de experimentarlo a Él. Como que siempre hay algo más que podemos conocer de Él y más que podemos experimentar de su fidelidad y de su poder. A mí esto de la fe es como que es mi principal lucha. Y yo lo he estudiado un montón. Por ejemplo, Hebreos 11 lo tengo marcado no sé cuántas veces. Lo marqué cada vez encuentro algo nuevo. Y bueno, acá tengo escrito porque en la Biblia tengo para anotar que claro, yo hasta pensaba, bueno, estudiaba a estas personas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para tener esta fe? Porque yo decía, Dios, yo quiero esta fe. Y bueno, por ejemplo, Sara dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Entonces yo decía, bueno, el primer paso entonces para tener fe es considerar que Dios es fiel. Es considerar que Dios nos va a responder. Y ese es el primer paso para creerle a Él y para vivir en fe. Y así lo traslado a cualquier situación de mi vida en la que por ahí, bueno, hay cosas que sí, ya las tengo como asentadas, pero siempre le estoy pidiendo a Dios como tener más fe y siempre atravieso situaciones, porque Dios responde con situaciones incómodas. Con dinámicas. Con dinámicas de Dios. Y claro, y siempre, bueno, esto lo tengo que trasladar a otra área de mi vida y pensar, bueno, Dios, vos fuiste fiel en esta situación, entonces vas a ser fiel en esta otra que hoy estoy pasando. Y así es como la fe va creciendo como un músculo. La fe, no sé si quería decir algo, pero la Biblia dice, todo esto, Hebreos 11 habla de la fe, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago capítulo 2 habla de la fe sin obras, y para mí todo esto es un panorama completo para entender que la fe es un ejercicio de los sentidos, es un ejercicio en donde alcanzamos madurez. Nadie se sienta mal por tener problemas de fe. Y esto yo lo digo desde la experiencia misma, por ahí estoy con dos personas que me conocen mucho. Sin crisis de fe no es posibilidad de crecer. O sea, las crisis fundamentan nuestra fe. Dice que la fe tiene que ser probada por el fuego para estar más fuerte, más brillante, más contundente. Entonces, las crisis de fe son necesarias.
tené miedo o tené temor si nunca tuviste una crisis de fe. Si todos son verdades en tu vida. De hecho, hay un libro de Alex San Pedro, polémicas aparte, paréntesis, que se llama Jesús es la pregunta. Fue muy sanador para mí, lo leí hace muchos años, porque yo soy una persona que duda mucho de todo. Y siempre fue como una gran incertidumbre en mi vida, pero digo, che, al final no puedo tener ninguna certeza. Aún al día de hoy, yo voy caminando por ahí y digo, che, ¿y esta será la última generación? O sea, ¿no será que...? También yo me paso de rosca a veces, pero yo dudo mucho de las cosas y en la duda es donde Dios trae certezas. O sea, no está mal dudar. Lo que está mal es buscar respuesta en otro lugar que no sea la palabra. O sea, la duda hay que canalizarla bien. Claro. Y toda... De hecho, a mí me gusta mucho este concepto de los hebreos. Aún al día de hoy, una persona que se la considera sabia, o sea, que es muy inteligente en el contexto de los hebreos, es una persona que sabe preguntar. Entonces, cuando ellos tenían una discusión, fíjate cómo Jesús, los fariseos le preguntaban algo y él le respondía con una pregunta. Entonces, la capacidad de inteligencia en la cultura obrera iba a decir nada que ver. La cultura obrera se metía, ¿viste? Todo político al final. Ubócra presente. Sí. La capacidad de inteligencia de la cultura hebrea tenía que ver con qué capacidad tenías vos de repreguntar lo que yo te iba a preguntar. Como un buen periodista. Entonces, vemos un montón de ejemplos donde Jesús le preguntan algo y él dice, ¿cómo me dirán ustedes que yo hago esto? ¿Así o asá? Y los fariseos no tenían nada que decirle, entonces él como que quedaba como el más sabio de todos. Entonces, la fe hebrea se contempla sobre preguntas y uno de los ejemplos más claros es la Carta de Santiago. La Carta de Santiago, cuando habla de la fe sin obras es muerta, él habla y dice, todas son preguntas. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando no hizo esto? Todo eran preguntas, porque las preguntas te ayudan, la duda te ayuda a centralizar tu fe. Y quiero quedarme con el concepto de que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque la fe es una sustancia espiritual. No sé cómo explicarlo de otra manera. La fe es una sustancia espiritual de la cual podemos llenarnos. ¿Y cómo podemos llenarnos? Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Dice, por Él... pero fíjense, cuando habla del autor y consumador de la fe, no dice, Él creyó, bla, 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 sino que dice, porque Él, el cual puso el gozo delante de sí, puesto el gozo delante de sí, menospreció lo propio. O sea, habla de acción. Entonces, la fe sin obra, la fe sin acción está muerta. Es un concepto. ¿Cómo crees con mi fe? Lo que hablábamos recién. Me fijo yo soy muy pragmático a veces, pero me fijo qué es lo que me está faltando de fe. Bueno, me voy a accionar a esto. Che, a mí me pasa esto, tengo ataques de ansiedad, ataques de pánico, siento que mi fe está muerta, siento que mi fe está débil. Bueno, acciono en algo que desafíe mi fe. El enemigo de la fe no es la incredulidad, es la costumbre, es la comodidad. La comodidad es el enemigo de la fe. Como tengo todo seguro, todo tranquilo, si no salgo de ese ambiente, no voy a poner en ejercicio mi fe. Y una de las cosas que yo siempre digo, por ahí más de uno me habrá escuchado decir esto, si vos estás teniendo una crisis de fe, ¿qué pasó con Tomás? Tomás es el discípulo que no les creía. Tomás dice, no, yo hasta que no vea y no toque con mis manos, no voy a creer que Jesús resucitó. Jesús resucita y le dice, toca mis heridas. Entonces, cuando uno tiene problemas de fe, y esto yo quiero hablarlo a todas las personas que están por ahí atravesando una situación de ansiedad, de pánico, de incertidumbre en la vida, de un montón de cosas, si tenés problemas de fe, toca las partes del cuerpo de Cristo que están heridas. ¿Qué quiere decir esto? Viudas, huérfanas, pobres, enfermos. Andá a las partes del cuerpo de Cristo que están heridas y vas a ver cómo tu fe crece. Y eso es muy importante y es una práctica que yo hago. Si tengo una crisis de fe, listo, voy a servir a una horita feliz, voy a orar por los enfermos en el hospital, voy a las cárceles, salgo a predicar a las personas en la calle, voy a darle de comer a la gente que está sin hogar. Esas cosas ayudan a que nuestra fe crezca porque la fe sin obras está muerta. Y es que, bueno, volvemos porque se nos cortó la transmisión. Estaban transmitiendo. Si transmitiríamos no sería tanto el problema. Tenés razón. La verdad que no sé de esa tecnología, así que no sabría qué decirte. Pero bueno, estábamos hablando sobre la fe sin obras, la fe con obras, la fe de los obreros también. La UOCRA, todo. No, compartía que esto de que, o sea, que la fe es como el inicio de todo lo que hacemos, es como el punto inicial, el punto de partida de lo que creemos. Y cuando Santiago hablaba de esto de que la fe sin obras es muerta, es que, o sea, obras que hagamos sin fe son obras muertas, son obras que no van a llevar, no van a impartir nada, claro, porque no lo hacemos desde la fe, lo estamos haciendo desde un incentivo propio, quizás desde algo solidario que es buenísimo, o desde algo, viste, como caritativo, pero
no lleva a la justicia de Dios porque no está anclado en la fe. Por eso es la fe sin obras es muerta. Por ahí uno dice, nada, bueno, pero sos buena persona, estás ayudando, ¿cómo se llama la gente que ayuda? Altruista. Y tiene otro nombre que termina... Filántropo. Eso, filántropos, buena palabra, sí. Mirá Por qué ejemplo, loco. el fundador de Microsoft es filántropo. Pero creo que está ligado como a gente multimillonaria. Exactamente, a ver, Tony filantropía, Stark. ayudás con dinero, cosas así, ahí a va, eso ahí me va. quiero referir. Es buenísimo y no se menosprecia, pero la Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, cosas que nosotros hagamos sin esa fe son actos que nos llevan a la justicia de Dios. Entonces, nosotros, si hacemos cosas buenas, por ejemplo, la fundación de la iglesia o la Horita Felices, todo es O con el cualquier objetivo. servicio. O cualquier Cualquier servicio servicio, personal incluso. exactamente. Aún limpiar el piso acá, Todo. o sea... Todo eso tiene un plus porque viene con la justicia de Dios. O sea, todo tiene un plus porque viene desde la fe, viene desde mi amor por Cristo, viene desde lo que el Señor impartió en mi corazón para yo creer en Él. Entonces, para mí eso es clave y pienso también en esto que hablaba la Pablo de cómo experimentar la fe. Yo pienso en el tipo con más fe en todo Israel, que fue el centurión, que Jesús quedó sorprendido como... Desde ya les digo que este es el tipo, o sea, no vi persona con tanta fe en Israel. La fe de este hombre que le dijo, Señor, saname a mi criado, a mi siervo, y bueno, vamos, qué sé yo. Y le dio la forma. Desde ahí. Yo estoy bajo mando y vos también. No, es increíble. como, yo le digo yo soy jefe, le digo a mi soldadito que vaya y que va. vayan y lo hacen, y yo sé y Jesús quedó Increíble. como, entendió todo, ese centurión entendió todo. Entonces, a mí siempre me costó en mi vida como... Y hasta ahora me cuesta tirarme en una pileta que no tiene agua. Yo dudo cuando yo tengo que hacer algo y está sin agua en la pileta, y ves, sí, pero ¿te va a tirar la pileta sin agua? ¿Y qué es tirarse la pileta sin agua? Te va a hacer mal, te podés hacer mal, o sea, te podés lastimar, o sea, estás jugándote un montón de cosas y si caes, te va a dar con toda, ¿me entendés? Y a mí realmente, o sea, en mis años de cristiano, desde que tuve una convicción muy fuerte del Señor en mi corazón, como que es algo que oro mucho, de decir, Señor, yo cuando vos me pidas tirarme a la pileta sin agua, lo quiero hacer. Pero realmente uno, creo que cuando vas creciendo y cuando vas entendiendo de que la vida y el crecer viene acompañado de un montón de responsabilidades, ni hablar cuando tenés familia, ni hablar cuando te casás, ni hablar cuando tenés hijos, que ya hay decisiones que no te afectan solamente a vos. Y si vos sí tengo fe de que yo un emprendimiento y voy, pero no tengo lo necesario para hacerlo, no lo tengo, pero voy a ir igual. Y vos decís, sí, pero si sale mal, ¿qué pasa? Lo mismo que si el Señor te está llamando a irte a otro lado, Señor, o cosas más simples. El Señor está diciendo, deja tu trabajo porque te voy a dar algo mejor y porque... o quedate tu trabajo. O quedate en tu trabajo. Sea quien sea, sí. Y ahí te empezás a llenar el signo de pregunta porque decís, pero estoy perdiendo seguridad. Y yo en mi caso tengo 27 años y hay cosas que tengo que tener ya aseguradas porque no puedo andar a la deriva como antes, ¿me entendés? O sea, es como que... Y como te digo, ni hablar cuando vas subiendo escalones de responsabilidad como familia y demás, y vos te pones a pensar y decir, che, a veces estamos muy aferrados a nuestras seguridades, a lo que tenemos y nos cuesta tirarnos la pileta sin agua. Y creo que ahí también en esos momentos entra la fe que tenemos por el Señor, decir, a mí no me importa nada, si el Señor me está pidiendo esto y yo te lo firmo y te lo digo, pero... Yo pienso y digo, Señor, dame la fe necesaria para cuando me diga, Marco, deja tu trabajo y servime y andá porque te estoy llamando a este lado. Yo lo quiero hacer y estoy convencido, pero si mi anhelo en mi corazón es formar familia, y no importa eso, porque mi pacto es con el Señor. Entonces yo creo que parte de las crisis de fe vienen en esos momentos de pasos de fe, como quedate, dejá, o andá, o vení, entra esta fe que o cuando estás esperando algo que no está pasando. Aunque la higuera no florezca, aunque lo que pida no pase, aunque, o sea, y ese versículo me encanta porque es como, Señor, aunque lo que pida no esté sucediendo, aunque yo lo que haré, yo confío en vos. Y esto que decía la Pauli, por la fidelidad de Dios. Yo en mis 27 años he experimentado la fidelidad de Dios. Él es fiel. Yo miro años atrás, 4 o 5 años atrás, y digo, el Señor es fiel porque lo veo. O sea, es como
cronometrado. Yo no me olvido más, una vez a una señora grande de la iglesia, estaba en la casa de mi mamá, estaban en un grupo así, en un grupo pequeño, y yo volvíamos recién de Quilmes, y había arrancado la reunión de los sábados, y ella me decía como, no, yo recién venía de misión, la primera vez que fui a misión y demás, y me decía, ahora arranca los sábados, todo para los jóvenes, viste que los jóvenes son estos, son los otros, que pongo el pan. Y a mí me subió un fuego, viste, en el corazón. Le dije, vos acordate que de acá a 1 año, 2 años, los jóvenes van a avivar la iglesia. Pero tenía una convicción en mi corazón que era así. O sea, y ni yo iba a ser ese joven porque tenía un bando bárbaro, ni a mi entorno lo veía. No había nada para ver. Pero tenía tanta convicción en mi corazón de eso, porque realmente era algo que el Señor había hablado, que después lo vimos, ¿me entendés? Y así en mi vida me ha pasado un montón de veces de ver la fidelidad del Señor, pero en el momento cuesta, en el momento tenemos dudas, y en esa debilidad, en esa duda donde el Señor se perfecciona. Pero creo que el secreto está en no dejar de confiar en Él, o sea, en no dejar de confiar en que Él está ahí, de como decía la Pauli, Él es fiel, 100% fiel. Sí, yo pensaba que muchas veces nuestras crisis de fe vienen por escuchar mentiras. Por escuchar mentiras sobre nuestra identidad, por escuchar mentiras sobre quién es Dios, o sea, como por crear mentiras de, bueno, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me provee, Dios no me da lo que le pido, y es como, en esto, escuchar la voz incorrecta, escuchar mentiras que por ahí, por experiencias ajenas o por, no sé, desviar la mirada simplemente, nos estamos metiendo en un pozo, en una crisis, que la única salida es buscar la verdad. O sea, la única forma de combatir las mentiras es con la verdad. Entonces, por eso es, bueno, puestos los ojos en Jesús. Jesús es la verdad. Por eso es ahí la fuente de la fe. Y nada, eso como tip práctico de alguien que está escuchando este episodio, que quizás está atravesando alguna crisis de fe por algo en particular. Bueno, fíjate qué mentira estás creyendo. Fíjate si es sobre tu identidad, fíjate si es sobre quién es Dios, fíjate si es sobre cuáles son las promesas de Dios que te hizo y no estás creyéndolas, porque hay algo en lo que tenés que buscar la verdad, la verdad sobre ese tema. Hay un concepto que es un versículo que dice, la suma de tus palabras es verdad. Y esto es sencillo. Mientras más conozco de la Biblia, hablábamos de aprenderla de memoria, un montón de cosas, no es una cuestión de relación con la letra, porque la letra mata, sino que mientras yo más estoy lleno de esto, más como historial tengo dentro de mí mismo de lo que es la fe, de lo que es el amor de Dios. ¿Por qué tengo crisis de fe acerca del amor del Padre? ¿Por qué no lo experimenté? ¿Por qué tengo crisis de fe acerca de si Dios me va a utilizar o me ama o me quiere? Porque no estoy lleno de esta verdad. Y quería cerrar con esto. Yo tengo el don de fe. ¿Y en qué consiste? Ojalá caminar por las paredes. Todavía no lo probé. Re endemoniado. Pero a mí me pasó esto. Yo lo he contado ya en varios lugares, creo que lo conté en un campa de hados. Yo siempre, durante toda mi vida, por un montón de factores, tuve un gran problema con la mentira. O sea, la mentira era mi verdad, era mi recurso. O sea, yo era una persona muy mentirosa, al punto de que me creía las mentiras, al nivel de que la mentira que había dicho era mi verdad. Y era o sea, yo ya no diferenciaba en qué cosas eran mentiras de las que había dicho o qué cosas habían sucedido de verdad. Y toda la vida, yo tengo este concepto, que ya lo he hablado mucho, de que nuestra mayor lucha, nuestra mayor debilidad, nuestra mayor carga negativa es en realidad el don que Dios puso en nuestro corazón pervertido por el enemigo. Entonces, las personas que tienen un problema con creer acerca de la gracia, son personas que se condenan mucho, no pueden entender la gracia, son personas que tienen la gran posibilidad, y yo lo he visto, de extender la gracia de Dios de entender la gracia de Dios de una manera impresionante. Por ahí me pasa mucho, yo tengo un concepto de la paternidad de Dios muy real y muy, muy concreto en mi vida, porque no tuve padre. No sé si es así, pero creo que se entiende como que las cosas con las que más hemos luchado son regalos de parte de Dios. Entonces yo tengo un gran problema con la mentira, al nivel de que en un momento de mi vida que yo entro en crisis y empiezo a entender que tengo un problema grande con la mentira. Resulta que, claro, yo tengo el don de fe. ¿Y qué es el don de fe? Yo tengo un don de creer, y de creer
O sea, yo creo algo y eso se vuelve en mi verdad. Yo creo esto y se vuelve mi verdad. Claro, todo el tiempo fui alimentando mi fe de cosas que no eran verdad y se volvían mi verdad. Se volvían como las cosas fundamentales de mi vida. Entonces, una facilidad para creer y que la verdad se haga evidente. Y quería cerrar haciendo como un gran resumen. El autor y el consumador de la fe es Cristo. O sea, Él es el principio y el final de la fe. La fe es Cristo. Esto quiere decir, lo que decía la Pauli, la verdad. Voy a tener más fe cuanto más lleno esté de la verdad. Voy a tener menos fe cuanto menos lleno esté de la verdad. La Biblia, la palabra de la verdad. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Bueno, ¿qué me está pasando? No estoy teniendo llenura de la Biblia. Yo tengo que estar lleno de la Biblia. Segundo lugar, la fe sin obras está muerta. Para mí esos son los dos conceptos clave. Voy a tener más fe cuando me lleno de la Biblia, cuando me lleno de la palabra de verdad, la suma de tus palabras es verdad, y eso me ayuda a crecer en mi fe. Segundo lugar, esta fe, si yo no la pongo en obras, si yo no me vuelvo maduro por el uso de los sentidos, no crece y vuelvo a tener una fe que es endeble, una fe que es volátil. Entonces, llenarme de la verdad, pero por otro lado, utilizar esa fe en obras, poner en acción, salir de la comodidad. Vos decías algo de eso, de moverme de lo que está establecido y ponerme en lugares donde, estoy ante una pileta que no tiene agua y me voy a tirar hacia ese lugar. Ese es como el gran resumen que yo tengo que hacer. ¿Algo más que quieran agregarle a esto? Yo como decía la Paula al principio, como que esto puede ir para gente que cree hace un montón, para gente que cree hace poquito, gente que no cree directamente. Y es como siempre tuve este concepto de la vida con Jesús, que siempre lo digo y que siempre lo repito, porque para mí resume un poco nuestra vida en Cristo, que comenzar a vivir con el Señor es subirse a una barca, no subirse a un catamarán, no subirse a un barco full 5 estrellas, el barco de Neymar, no, sino que te subís a una barca en donde va a venir un viento fuerte y la va a tambalear, va a haber tormenta y la va a tambalear, pero Jesús está ahí. Entonces, nuestra vida con Cristo es una vida donde va a haber tormentas, donde va a haber tormenta fuerte, donde la barca se va a mover, pues la barca no se cae. Esa es mi convicción. O sea, yo sé que va a haber turbulencia, yo sé que va a haber tormenta, pero Jesús está ahí. Jesús está ahí conmigo, entonces es imposible que la barca se caiga. Y algo que pienso es, Jesús, ayúdame a realmente dormirme como vos dormías en esa tormenta. O sea, ayúdame realmente a estar tranquilo en los momentos que para mí, las cosas que para mí son no, porque se me viene todo abajo, porque no llego a fin de mes, porque no tengo trabajo, porque me pasó esto, porque no se me dan las cosas, porque que en esos momentos, que quizás para mí es el fin del mundo, que vos decís, no, yo quiero saber cómo está el Señor ahí, yo quiero saber cómo está Él en esa barca conmigo, porque Él está ahí conmigo, Él me acompaña, ¿me entendés? Él me está acompañando. Entonces, como para mí mi vida de fe se resume en eso. Estoy en una barca, sé que voy a llegar. Esa es mi convicción. Yo sé que voy a llegar. Se va a tambalear, pero Jesús está ahí, no se va a caer y vamos a llegar al final. Y confiar en que Él está al control de la barca, que no se va a caer. Y esa convicción creo que nos hace vivir de otra manera. Nos hace vivir de otra manera. Sí, sí. Confiando y dependiendo 100% en el que hace que la barca se mantenga a flote. Sí o sí. Esto ha sido el capítulo número 7, Wow. 7, 8, no sé si dónde estamos. Y yo quiero decir esto antes de cerrar. Auspicia este episodio, obviamente, Cielo en la Tierra 2025. Estamos a casi un mes. Nada. Ya con las entradas promocionales agotadas. Pero escúchame una cosa. Decime, papá. Yo voy a decir esto, y esto no lo puede usar nadie de lo que está acá. La persona que compre la entrada, cuando vos compras la entrada tenés como la posibilidad de poner un código de descuento. Ajá. Las personas que van a comprar la entrada y ponen de código de descuento Hebreos 11, No me digas. tienen un 50% de descuento. 50%. Mirá, hay 3 entradas con ese descuento. ¿Con ese descuento? Así que no la puedo usar Yo ninguna de las veo- personas que está acá. No están Vi 8 escuchando comentarios los- en el último video pidiendo Muchos que comentarios. hagamos semanales. Gracias. Así que gracias a todos. Para los primeros que lo escuchen van a tener Yo esta saben quién posibilidad. confío, Lucas Iglesias, está full escuchando los Sí. podcasts. Lucas Iglesias está ahí, ¿no? Él comenta Pero él cuando hay que comentar. se ganó Pero una él entrada. se ganó una entrada ya. Qué capo, Fue el primero. qué capo. Así que vamos a estar. Estoy pensando que tal vez grabamos algún episodio en vivo en Cielo en la Tierra. No sé, coméntenos ahí, capaz que podemos hacer algo. Tenemos un invitado en Cielo en la Tierra, como ya Ajá. está anunciado, el Gran Santi. invitado, muchachito. Así que podríamos aprovechar. No sé. Hay cosas que nos pongan en los comentarios. Y también
qué onda este episodio, qué les pareció. Yo creo que estuvo un episodio muy bueno. Problemas técnicos como siempre, pero nos vemos la semana que viene. Si Dios lo Eso, permite. noticia semanal. Semanal. Quedó. Queda podcast semanal. Los que quieran venir a estar en el podcast pueden a las escribirnos. 4. Martes a las 4 siempre estamos acá, en el lugar de siempre. Mensajito. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adeu. Chau, chau.